Estamos en una zona que llamamos la gerencia, que la componen un montón de edificios. En su momento fueron las casas que pertenecieron a los directivos de la fábrica de Altos Hornos del Mediterráneo y a los ingenieros. El primer mineral que se trajo aquí se trajo en 1906 y aquí se hizo un puerto marítimo donde embarcaban mineral para la guerra del 14, para Inglaterra. Y de ese mineral, mucho de ello, lo que era la dirección que compró las minas, dijo, pues si yo tengo que mandar mineral a Inglaterra, voy a fabricar yo el hierro aquí. Y cuando se montó la fábrica. Pero la fábrica empezó en 1917. Y entonces empieza a venir gente prácticamente de toda España, porque había puestos de trabajo, se crearon de golpe 2.000 o 3.000 puestos de trabajo. Aquí no había nada, esto eran garroferas y naranjos en aquella época. Todo lo que habían por las calles eran acequias de riego, porque esto era campo. Entonces se fueron comprando parcelas del pueblo, los trabajadores, y fueron edificando. Por eso el pueblo nace al calor del Altos Hornos del Mediterráneo. Esos señores que venían con una alta alcurnia, había que buscarle un sitio privilegiado y entonces crearon esta gerencia. Y este espacio no estaba accesible a la clase obrera. Aquí solo accedían las personas que trabajaban para las familias que vivían en estos edificios. Aquí estaba acotado con Winchester, ¿sabéis lo que son, no? Fusiles, con guardias jurados que la empresa ponía para que no pasáramos nadie. Esto era un coto. Esto nosotros lo llamábamos en mi juventud, cuando era como estos jóvenes, nosotros lo llamábamos el Vaticano. Y sabíamos lo que estábamos diciendo. ¿Por qué? Porque era un coto cerrado. Don Jerónimo Roure, que en aquella época era el director de Altos Hornos, pues era un hombre muy caprichoso y como tenía mucho poder y muchos medios, pues mandó traer plantas exóticas hasta de medio mundo, ¿eh? Las traían con avión. En los años 80 todavía vivía gente, incluso a finales de los 90 aún quedaban algunas familias que vivían en este edificio. Fueron abandonando casa a casa hasta que al final se fue la última familia y desde entonces estaba aquí cerrado al público y totalmente abandonado. Como veis, tiene un alto valor paisajístico y tiene una cantidad de especies de árboles y de flora importantísima y valoramos que era un importante pulmón para la parte industrial de nuestra ciudad. Entonces, a finales de los 90, una buena parte del tejido asociativo del núcleo del puerto se unió para crear una plataforma en defensa de la gerencia que se llamó Gerencia Pública Ya. Hicimos cosas simbólicas como ocupar un grupo de jóvenes. Concentraciones, manifestaciones, en la calle, dentro de la fábrica, cómo atraíamos a la gente y que entrase aquí con cierta tranquilidad de conciencia. Creamos paellas de 2.000 y 3.000 personas, paellas gigantes. Se hicieron un montón de acciones, hicimos actividades con la Universidad de Bellas Artes, intentamos crear este espacio como un espacio de dinamización cultural, de espacio de encuentro. No conseguimos en aquellos momentos que esto la Consellería de Cultura lo declarara BIC, pero sí que conseguimos frenar algunos intereses urbanísticos que conocíamos de que esta zona, en plena época de ebullición urbanística, pues se convirtieran en una cantidad de edificios y rompiera pues, el precioso espacio en el que estamos hoy aquí. El Plan General de Urbanización de 1992 pretendían crear 253 viviendas, haciendo desaparecer toda la gerencia, todos los chalés. Entonces dije, oye, yo el día que se hizo paella, en el año 95, personas de mi quintos, mujeres y hombres, me abrazaban y lloraban. Era la primera vez que pisaban esto. Habían nacido en el pueblo. Pero eso te lo digo todo.
Me acuerdo que había muchísimas casas, chalés que vivían gente de fábrica y bueno, ahora hace relativamente unos años que la han reformado y ha sido como una pasarela con bancos y viene mucha gente pues a dar un paseo, a hacerse fotos. Llevo viniendo aquí 6 años, así será. Y no sé, la verdad nos gustan mucho las casas abandonadas. Empezamos a venir aquí porque era todo muy tranquilito, no había mucha gente, Antes estaba todo con muchas hierbas, todo un poco más alto, entonces era como un poco más la jungla, ¿no? Entonces... Y claro, empezamos a venir a pintar por las casas, las fachadas, por la parte de dentro. Y lo que estamos haciendo, entramos solo simplemente a pintar, no rompemos nada, no cogemos nada, solo pintamos. Incluso nos han visto, han pasado por aquí, nos han mirado y no nos han dicho nada por estar dentro. Mi abuelo sí que va a la gerencia a jugar la partida y pasa todos los días allí, también se va a desayunar. Es un lugar muy bonito, la han reformado relativamente hace poco, tiene pues, su encanto en el puerto de Sagunto y es muy chulo. Da mucha pena porque la verdad el puerto de Sagunto es bastante importante en el tema de siderurgia, por el Alto Horno, y entonces da pena que algo tan patrimonio histórico de nuestro pueblo esté así. Dijeron que iban a arreglar algunas como esta, por ejemplo, y le iban a abrir para juegos de gente de la tercera edad o cosas así, pero también, no sé, reuniones sociales, algunos talleres, podrían hacer cosas así. Yo siempre me he imaginado que podrían hacer eso, ya que es un recinto muy grande, ya están las casas, ya está todo... Estaría bien conservar un poco de historia de eso. No, eso. Hasta más, la parte donde nace podría hacer un parque, que es todo verde. Es verdad. Es todo verde, es una zona verde. Es precioso. Sí. Pues me gustaría que fuera un lugar aprovechado tanto para la gente joven como para la gente más mayor, que sea un lugar lúdico, que viniera gente, que se hicieran actividades. Todos los chalés nos gustaría que fueran casas de la juventud, casas de la tercera edad, fueran locales, sitios de uso público. Podría ser un espacio también de convivencia. Hay mucha gente que sueña con que el puerto de Sagunto podamos promocionar todo el valor patrimonial y este es un espacio realmente importante y a potenciar.